Un Mercedes negro se deslizó lentamente por los callejones silenciosos de una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid. En el asiento trasero, Ricardo Valdés consultó su reloj. Eran las 3 en punto de la tarde, había llegado exactamente a la hora acordada. A sus 72 años, las huellas del tiempo estaban profundamente grabadas en su rostro, pero su mirada conservaba la misma agudeza de siempre. «¿Para qué querría verme mi consuegro?», murmuró Ricardo para sí mismo. Era la primera vez que Antonio García, con quien no mantenía una relación muy estrecha, lo invitaba a su casa de esa manera. Al bajar del coche, Ricardo contempló la propiedad por un momento. El chalet de 2 plantas estaba impecablemente cuidado, y las flores del jardín resplandecían bajo el sol de otoño. Parecía un hogar pacífico y cálido. En cuanto pulsó el timbre, la puerta se abrió de inmediato. La voz de Antonio resonó con entusiasmo. Vestía un elegante traje gris y su rostro irradiaba una alegría que parecía sincera. «Gracias por venir, Ricardo». «No es nada, Antonio. Gracias por la invitación». «Pasa, por favor», dijo doña Elena, la esposa de Antonio, apareciendo desde el interior. Vestía un traje de chaqueta muy formal y recibió a Ricardo con una sonrisa radiante. «Hola, Elena. ¿Cómo está de salud?» «Muy bien, gracias a Dios». «Veo que usted sigue tan fuerte como siempre, don Ricardo». Al entrar en el salón, se sentía la calidez de la calefacción bajo los pies. «Papá». Se oyó la voz de Lucía, su nuera, desde la escalera. Bajaba con un jersey beige de punto y una falda larga, como siempre, lucía elegante y educada. «Lucía, ¿cuánto tiempo sin verte?» «Sí, papá. Te echaba de menos». «He venido temprano para preparar todo porque sabía que venías», dijo Lucía con voz dulce mientras tomaba el abrigo de Ricardo para colgarlo con cuidado. «Por cierto, me ha dicho Mateo que ha estado muy ocupado últimamente, ¿está todo bien?» «Sí, ya sabes que el trabajo en la fiscalía es agotador». Poco después, sobre la mesa del salón, se dispuso una merienda preparada con esmero, té caliente, manzanas y peras cortadas con precisión y dulces artesanales de alta calidad. Era el trato que se le daría a un invitado de honor. La conversación fluyó con naturalidad, hablaron del tiempo, de salud y de la preocupación por la economía actual, todo en un ambiente armonioso. Después de un rato de charla, Lucía se levantó con naturalidad. «Voy a recoger un poco la cocina. Hablad tranquilos». En cuanto ella se marchó, Antonio se aseguró de que no hubiera nadie cerca y se inclinó hacia adelante. «Ricardo, a decir verdad, te he traído hoy porque tengo un favor importante que pedirte». Ricardo dejó la taza de té y respondió: «Lo siento, pero antes de hablar, ¿podría usar el baño un momento?» «Por supuesto. Está justo al lado de la escalera, lo verá enseguida», indicó Antonio amablemente. Ricardo se levantó y caminó hacia la escalera. Sin embargo, a mitad de camino, se detuvo en seco. Una voz femenina y afilada surgió de la cocina. «Ah. ¿Pero qué es esto?». Era la voz de su nuera, Lucía. Pero era completamente distinta a la voz dulce y educada que le había mostrado momentos antes, era gélida y cortante como el hielo. El corazón de Ricardo empezó a acelerarse. «Todavía queda agua en los platos. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendas?». La voz de Lucía se volvió aún más agresiva. Ricardo se asomó con cautela hacia la cocina, y lo que vio lo dejó paralizado. Lucía le estaba propinando 3 bofetadas a una mujer. Lo siento». «Lo repetiré», dijo la otra mujer. Llevaba un delantal puesto y mantenía la cabeza baja. «¿Repetirlo? Si lo hubieras hecho bien a la primera no habría que repetirlo. Eres desesperante». Fue en ese preciso instante cuando la mujer levantó la vista. Ricardo pudo ver su rostro con total claridad. El tiempo pareció detenerse. El aire se le atascó en la garganta.
De repente el rostro de su hija perdida hacía 35 años apareció nítidamente ante sus ojos. Sus ojos redondos y mansos, su nariz pequeña, sus labios finos, del parecido era asombroso. ¿Cómo puede ser tan igual?, pensó. El pecho de Ricardo empezó a latir con violencia. Se le puso la piel de gallina. Su mente era un caos. Su razón le decía que debía de ser una coincidencia, pero su instinto, desde lo más profundo de su ser, gritaba lo contrario. Cuando Lucía hizo amago de girarse, Ricardo se escondió rápidamente, apoyando la espalda contra la pared de la escalera mientras respiraba con dificultad. Al entrar en el baño, se miró al espejo. Estaba pálido. Se lavó la cara varias veces con agua fría, pero la agitación no disminuía. «Cálmate. Hay mucha gente que se parece en este mundo», se susurró. Pero por más que intentaba tranquilizarse, la duda no desaparecía. Y la imagen de la crueldad de Lucía se le había quedado grabada a fuego. Tras un buen rato, Ricardo regresó al salón. Intentó mantener la compostura, pero Antonio notó el cambio en su expresión. «Ricardo, ¿se encuentra bien?» «Le veo mala cara». «Ah, sí, no es nada. Solo un poco de cansancio». Ricardo forzó una sonrisa y se sentó. A partir de ahí, las palabras de Antonio dejaron de llegarle. Toda su atención estaba puesta en la cocina. Antonio explicaba con entusiasmo un nuevo proyecto de distribución para el que necesitaba la experiencia y los contactos de Ricardo, pero este solo pensaba en la mujer. «¿Qué le parece?», preguntó Antonio con ojos esperanzadores. Ricardo se sobresaltó, no había escuchado ni una palabra. Lo siento, Antonio. Hoy no me encuentro muy bien y me cuesta concentrarme». La expresión de Antonio se tensó. Por un momento su mirada resultó inquietante. «Entiendo. Entonces en otro momento sí, lo estudiaré positivamente. Me marcho ya». Al levantarse, doña Elena se mostró apenada. «¿Ya se va? Quédese a cenar, al menos». «Se lo agradezco, pero de verdad que no me encuentro bien. Cenaremos juntos otro día sin falta». De camino a la salida, Ricardo echó un vistazo rápido hacia la cocina. La mujer estaba fregando platos en silencio. Solo ver su espalda desde lejos le hacía dar vuelcos al corazón. En la puerta, se despidió fingiendo normalidad. «Ha sido un placer. Ya les llamaré tras revisar el proyecto». «Claro, Ricardo. Cuídese mucho». Esa noche la mansión de Ricardo estaba en absoluto silencio. Se dejó caer en su viejo sillón de cuero y se presionó las sienes con los dedos. Le estallaba la cabeza. Con manos temblorosas, abrió un cajón lateral. En el fondo guardaba con celo un álbum de fotos antiguo. Limpió el polvo de la portada y lo abrió. En la primera página, la pequeña Sofía sonreía con alegría. Llevaba un vestido blanco y estaba en brazos de su padre. Su esposa, Carmen, también sonreía feliz a su lado. Sofía, la voz de Ricardo tembló. Abrazó la foto contra su pecho y sus ojos se empañaron. «Pero si mi hija murió». Racionalmente era imposible. Pero, ¿qué era ese sentimiento tan intenso? «No puedo quedarme así. Tengo que comprobarlo», decidió. Sintió que si no lo hacía, se arrepentiría toda la vida. El problema era cómo. No podía presentarse en casa de sus consuegros y exigir ver a la criada. Y no quería preguntarle a Lucía, después de ver cómo la trataba. Entonces recordó a alguien, Andrés. Andrés Jiménez, su jefe de seguridad y la persona en quien más confiaba desde hacía más de 20 años. Era el único que conocía todo su pasado. A la mañana siguiente a las 7, Ricardo llegó a la oficina 2 horas antes de lo habitual. El despacho del presidente en lo más alto del rascacielos aún estaba en silencio. A las 8:30 entró Andrés. A sus 58 años, era un hombre alto, de complexión fuerte y mirada aguda.
Señor Valdés, ¿qué ocurre? Parece que no ha dormido. Andrés notó el cansancio de Ricardo al instante. Andrés, tengo algo muy importante que decirte. Dígame, señor. Andrés cerró la puerta y se sentó frente a él. Andrés, ¿te acuerdas de Sofía? El rostro de Andrés se tensó. Por supuesto, señor. Pero, ¿a qué viene eso ahora? Su voz se volvió cautelosa. Ricardo le relató lentamente lo ocurrido el día anterior. Andrés escuchaba en silencio. Su sorpresa iba en aumento. Aunque tenía las manos sobre las rodillas, las puntas de sus dedos temblaban levemente. Señor, ¿de verdad se parecía tanto? Demasiado. Era extraño, era como si la voz de Ricardo se quebró. Al mirar por la ventana hacia el río Manzanares, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como ver a Sofía convertida en adulta. Andrés no supo qué decir durante un momento. Pero señor, las posibilidades de que él lo sé. Sé que no tiene sentido. Ricardo miró a Andrés con los ojos inyectados en sangre. Pero si no lo compruebo por mí mismo, no podré vivir en paz. Andrés inspiró profundamente. Entiendo. Le ayudaré. ¿Qué quiere que haga? Quiero hablar con ella a solas. Averigua su horario cuando sale de la casa. Andrés asintió. Deme unos días. 3 días después, un jueves por la tarde, Andrés entró en el despacho. Ricardo lo miró con ansiedad. Sentía el corazón desbocado. Señor, lo tengo. Esa mujer no sale de la casa. ¿Cómo que no sale? ¿Qué quieres decir? Parece que vive allí interna. Es como una sirvienta a la antigua usanza. Ricardo frunció el ceño. ¿Interna? Entonces, ¿cuándo sale? Solo sale muy de vez en cuando para ir al mercado. ¿Sabemos cuándo? No tiene un horario fijo. Ricardo tomó una decisión. Vigílala unos días más. En cuanto salga de la casa, avísame. Iré yo mismo. Pasó una semana. Era una mañana de jueves. Ricardo tenía una agenda crucial, una reunión con inversores alemanes. Ese contrato de 35 millones de euros iba a decidir el rumbo de la empresa para los próximos 3 años. Señor, los alemanes acaban de salir del hotel. Llegarán en 10 minutos, anunció su secretaria. Ricardo se ajustó la corbata intentando concentrarse. A las 9:50 los inversores llegaron, el señor Werner y el director Smith. Ricardo los recibió con una sonrisa. Bienvenidos, señor Werner, señor Smith. Gracias por el viaje. Gracias a usted, señor Valdés. Esperamos obtener buenos resultados hoy. Sobre la mesa de juntas, los contratos estaban perfectamente alineados. Ricardo comenzó a explicar las condiciones junto a un intérprete. Llevaban 30 minutos de reunión cuando el móvil de Ricardo vibró. Normalmente lo ignoraría, pero el nombre en pantalla era Andrés. El corazón de Ricardo casi se detiene. Disculpen, pero debo atender una llamada urgente. Ricardo tomó el móvil. Los alemanes lo miraron extrañados, pero a él no le importó. Señor, ha salido ahora mismo, dijo la voz urgente de Andrés. Si viene ya podrá encontrarla. La mente de Ricardo se quedó en blanco. No podía perder esta oportunidad. Señor Valdés, ¿se encuentra bien? Preguntó Werner. Ricardo ya se estaba levantando. Lo siento muchísimo, pero ha surgido un asunto de vida o muerte. Debo irme ahora mismo. El silencio en la sala fue absoluto. Abandonar una firma de 35 millones de euros era algo impensable. Señor, pero este contrato, balbuceó su secretaria, aterrada. Esto es más importante que cualquier contrato, sentenció Ricardo. Señor Valdés, nuestro vuelo sale esta tarde, dijo Smith, atónito.
Lo sé. Mil disculpas. Ricardo hizo una leve inclinación y salió de la sala. No miró atrás. En el ascensor hacia el garaje, su pecho subía y bajaba con violencia. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar las llaves del coche. Al arrancar, rezó en silencio, ¿la encontraré? El Mercedes negro cruzó Madrid a toda velocidad. 30 minutos después, Ricardo aparcó frente al mercado de la Cebada. El aire cálido del mercado, el olor a churros recién hechos y el aroma del pescado fresco creaban una atmósfera particular. Ricardo buscó entre la multitud. A lo lejos, frente a un puesto de verduras, vio a una mujer con un delantal blanco. Llevaba un carrito de la compra viejo y elegía las piezas con la cabeza baja. El corazón de Ricardo latía con fuerza. Tenía la boca seca y las palmas de las manos sudadas. Naturalidad, no la asustes, se dijo. Inspiró hondo y se acercó. A medida que se aproximaba, su figura se volvía más clara. Podía verla mejor que en la casa, su pelo recogido con sencillez, sus hombros encogidos, su forma delicada de tocar las verduras, todo coincidía con la Sofía de sus recuerdos. Hola, dijo Ricardo con voz suave y prudente. La mujer dio un respingo y levantó la cabeza. Sus ojos redondos temblaron de confusión. Hola, respondió con timidez. Ricardo se quedó mudo al ver su rostro de cerca. La forma de las cejas, la punta de la nariz, el contorno de los labios, era ella. Usted conoce a Lucía, ¿verdad? Yo soy el suegro de Lucía, dijo Ricardo intentando parecer natural. En ese momento, la expresión de ella cambió. Se encogió como si una ráfaga de aire gélido le hubiera recorrido la espalda. Ah, sí, Lucía, murmuró vacilante. Ricardo notó su tensión. Está nerviosa, pensó. Seguro que es porque un extraño le habla. Tengo que tranquilizarla. ¿La he asustado? Siento haber aparecido así, dijo con un tono paternal. No, respondió ella bajando más la cabeza. No se atrevía a mirarlo a los ojos, su mirada vagaba entre el suelo y su carrito de la compra. Parecía un animal asustado. Ricardo miró a su alrededor. La gente del mercado empezaba a observar con curiosidad. Es un poco incómodo hablar aquí en medio. ¿Le apetece tomar un té caliente allí donde no haga tanto frío? Propuso Ricardo señalando una pequeña cafetería cercana que se veía acogedora. Ella dudó. Apretó el asa de su carrito y miró a su alrededor con ansiedad, como si temiera que alguien la vigilara. Se mordió el labio. Tengo que volver pronto, susurró con voz trémula. Será solo un momento, insistió Ricardo con dulzura. Tras dudarlo un poco más, ella asintió levemente. La cafetería era un mundo aparte del bullicio del mercado. Una radio antigua emitía canciones españolas de los años 70 y el aroma a café recién molido era reconfortante. Ricardo la guió a un rincón apartado. Siéntese aquí. Ella se sentó apenas en el borde de la silla, sin apoyarse en el respaldo. Abrazaba su carrito con las dos manos. ¿Qué quiere tomar? Lo que sea, susurró ella. 2 infusiones calientes, por favor, pidió Ricardo al camarero. Cuando llegó el té, ella envolvió la taza con ambas manos, como si buscara consuelo en el calor. Tras un sorbo, su rostro se relajó ligeramente. ¿Cómo se llama? Preguntó Ricardo con suavidad. María. María Pérez, respondió ella. María no se llama Sofía, pensó Ricardo con una pizca de desilusión. Pero un nombre no lo era todo. María es un nombre bonito. Yo soy Ricardo Valdés. Él le dedicó una sonrisa cálida. Sí, dijo ella levantando un poco la vista. ¿Hace mucho que trabaja en casa de Lucía? Mucho tiempo, mucho. María no dio detalles. Parecía que no tenía recuerdos precisos. ¿Es muy duro el trabajo? Está bien, yo estoy bien, asintió ella, pero su voz cargaba con una tristeza profunda.
Hubo un silencio. En la radio sonaba una balada nostálgica. María, ¿tiene usted familia? Preguntó Ricardo bajando aún más la voz. Su corazón iba a mil. ¿Familia? Ella repitió la palabra como si fuera un concepto lejano. Su mirada se nubló. ¿Sabe dónde están sus padres? Insistió Ricardo. Las palmas de sus manos volvieron a sudar. En ese momento el cuerpo de María empezó a temblar. La taza se agitó en sus manos y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Sus labios temblaban. Mamá, papá, y empezó a decir con un tono de voz que no correspondía a una mujer de 42 años, sino al de una niña pequeña. No quiero ver a papá y mamá. Su voz se hizo aún más pequeña, encogiéndose en su silla. Mis padres me abandonaron. Al oír aquello, Ricardo sintió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. El tiempo se detuvo. Le costaba respirar. Sintió que algo estallaba en su pecho. Es ella. Es mi hija. Todo el ruido de la cafetería desapareció. Solo la voz temblorosa de María resonaba en sus oídos. La vista de Ricardo se nubló mientras los recuerdos de aquel fatídico día de hace 35 años volvían como una ola gigante. En aquel entonces, Ricardo era un joven empresario con una pequeña empresa de comercio exterior. Tenía una familia maravillosa, su esposa Carmen y sus 2 hijos. Sin embargo, su hija mayor, Sofía, tenía una pequeña discapacidad intelectual. Por eso la cuidaban con especial esmero. Sofía era más lenta al hablar y actuar que otros niños de su edad, pero su sonrisa iluminaba la casa. Pero esa felicidad se hizo añicos una tarde de mayo de 1989. Mientras Carmen tendía la ropa en el balcón, Sofía jugaba sola en el parque frente a su casa. Parecía una tarde segura. Un coche oscuro se detuvo frente al parque. 2 hombres bajaron y se acercaron a ella. Pequeña, ¿quieres un caramelo? Tu mamá me ha dicho que te busque, ven conmigo. Sofía, con su corazón puro, les creyó. Cuando Carmen bajó, el parque estaba vacío. Sus gritos desesperados resonaron en todo el barrio. Esa noche empezó el infierno. Avisaron a la policía, registraron cada rincón, pero no había pistas. 3 días después, sonó el teléfono. ¿Ricardo Valdés? ¿Buscas a tu hija? Si la quieres, prepara el dinero, dijo una voz distorsionada. Ricardo se quedó helado. ¿Dónde está mi hija? ¿Está bien? Prepara 50.000 euros, una fortuna en aquella época. Te llamaré en 3 días. Si llamas a la policía, no volverás a verla. Ricardo se derrumbó. Consiguió el dinero moviendo fondos de la empresa y pidiendo préstamos. Pero cometió lo que creería que fue su mayor error, informar a la policía. Ellos le prometieron una operación encubierta para capturar a los criminales asegurando la vida de la niña. El intercambio fue bajo el puente de Segovia, en una noche cerrada y silenciosa. Ricardo esperaba con el maletín. Los policías estaban escondidos. A medianoche apareció el coche negro. Bajaron 2 hombres, pero Sofía no estaba con ellos. ¿Traes el dinero? ¿Dónde está mi hija? Enséñenmela primero. Danos el dinero y luego te la traemos. En ese momento, la policía intervino. Policía. Quietos. Los secuestradores entraron en pánico. Uno de ellos gritó: ese maldito ha traído a la policía. Huyeron en el coche a toda velocidad. Los perdieron en las laberínticas calles cercanas al río. Se quedaron sin el dinero y sin la niña. Durante 6 meses la buscaron sin descanso, pero no hubo rastro. Carmen se consumía día a día. Dejó de comer y se pasaba las noches llorando el nombre de Sofía. Ricardo también se torturaba. ¿Fue un error llamar a la policía? 1 año después, Carmen enfermó gravemente de tristeza. En su lecho de muerte le suplicó a Ricardo: busca a Sofía, por favor.
Carmen murió 2 años después de la desaparición, con el corazón roto. Al pequeño Mateo, Ricardo tuvo que decirle que su hermana había muerto por una enfermedad, no podía contarle la cruel verdad. Papá, ¿dónde está mi hermana? Se fue al cielo porque estaba malita, hijo. 35 años después, Ricardo era un hombre de éxito, pero con un vacío eterno en el alma. En la cafetería, Ricardo miró a María. La edad, los rasgos, la discapacidad y todo encajaba perfectamente. Justo entonces, papá, ¿qué haces aquí? Una voz afilada y fría sonó desde la entrada. Lucía estaba allí, con una expresión mezcla de sorpresa y furia. No había ni rastro de la nuera amable. María, al verla, se encogió por completo. Sus manos empezaron a temblar violentamente y se puso pálida. Parecía un animalito asustado ante el trueno. Lucía y Ricardo se levantó desconcertado. María, ¿qué haces tú aquí? Preguntó Lucía con una voz que helaba la sangre. Era la misma voz cruel que Ricardo había oído en la cocina. María bajó la cabeza, abrazando su carrito. Lo siento, yo solo. Su voz era casi inaudible, como si esperara un castigo. Nos hemos encontrado por casualidad y le he invitado a un té, intervino Ricardo intentando protegerla. Lucía entornó los ojos con desconfianza. Miró las tazas sobre la mesa y luego a ambos. Ya veo, dijo fríamente. María, vámonos ya. Lucía agarró a María del brazo con fuerza, no fue un gesto amable. María se levantó sin decir palabra, temblando. Ricardo sintió que se le desgarraba el alma, era como perder a su hija de nuevo. Papá, nos vamos. Tenemos cosas urgentes que hacer en casa, dijo Lucía con una cortesía falsa cargada de hostilidad. María, espero verla pronto, alcanzó a decir Ricardo. Quería decir mucho más, pero no podía en esa situación. María asintió levemente mientras Lucía se la llevaba casi a rastras. Ricardo se quedó solo en la cafetería. El aroma del té seguía allí, pero su corazón estaba helado. Sofía susurró apretando los puños. Al salir, subió a su coche pero no pudo arrancar de inmediato. Le temblaban las manos. Hay algo turbio aquí. Lucía ha entrado en pánico al vernos. Pero no tenía pruebas legales. No podía actuar a la ligera. Al llegar a casa, llamó a su jefe de seguridad. Andrés, ven a mi casa ahora mismo. Es urgente. 30 minutos después, Andrés estaba en el despacho de Ricardo. Estoy seguro de que es ella. Su discapacidad, su rostro, todo coincide. Pero necesito pruebas. Necesito su ADN. Consígueme un cabello o algo, lo que sea. Entendido, señor. Empezaré mañana mismo. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. En sus sueños aparecía la pequeña Sofía llorando, papá, ¿por qué no me has buscado? Pero Andrés no llamó. Pasó una semana. Ricardo, desesperado, le telefoneó. ¿Qué pasa? Señor, no he tenido oportunidad. Desde ese día, la mujer no ha vuelto a salir de la casa. Ni al mercado, ni a ningún sitio. Ricardo sintió un escalofrío. Lucía sospecha y la ha encerrado. Intentó otra vía. Llamó a Lucía por teléfono fingiendo normalidad. Lucía, he revisado el proyecto de tu padre y me interesa. Me gustaría ir a vuestra casa para hablarlo en detalle. El proyecto. Lucía sonaba nerviosa. Le preguntaré a mi padre y te digo algo. Horas después, ella llamó. Papá, mi padre dice que está muy ocupado estos días. Ya te llamará él cuando esté libre. Excusas, pensó Ricardo. Estaba atrapado. Miró la foto de su hijo Mateo en su mesa de despacho. Mateo era un fiscal brillante. ¿Podría él ayudarme? Pero eso significaba confesarle la mentira de 35 años. Decirle que su hermana no murió de enfermedad,
sino que fue secuestrada y que ahora estaba, posiblemente, siendo maltratada en casa de sus propios suegros. No tenía otra opción. Llamó a su hijo. Mateo, ven a verme ahora mismo. Es un asunto de vida o muerte. Una hora después, Mateo, un hombre de 40 años de porte elegante y mirada inteligente, entró en el despacho. ¿Qué pasa, papá? ¿Problemas en la empresa? Mateo, siéntate. Tengo algo que decirte. Ricardo respiró hondo. Su voz temblaba. Mateo, ¿te acuerdas de tu hermana? Mateo ensombreció su gesto. Sí, la que murió cuando yo era pequeño. Eso fue una mentira. ¿Qué? Mateo abrió mucho los ojos. Tu hermana no murió. Fue secuestrada. Mateo se quedó pálido. Ricardo le contó toda la historia de 1989. Mateo estaba en shock con las manos temblando sobre sus rodillas. ¿Secuestrada? ¿Y me lo dices ahora? No tuve valor, quería protegerte del dolor, lo siento, hijo. Entonces, ¿y ella está viva? Creo que sí. Y aquí viene lo peor, porque es la mujer que trabaja como interna en casa de Lucía. Mateo se levantó de un salto. ¿Qué dices? En casa de mi mujer. Ricardo le explicó lo del mercado, el parecido físico y la actitud de Lucía. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Había visto a esa mujer un par de veces en casa de sus suegros, pero nunca se había fijado realmente. Papá, esto es una locura. Pero como fiscal, te digo que sin pruebas no podemos hacer nada. No puedo pedir una orden judicial basada en un parecido físico. Además, yo confío en Lucía. Ha sido una esposa perfecta. No puedo creer que ella oculte algo así. Estoy seguro, Mateo. La tienen encerrada. Mateo reflexionó profundamente. Papá, hagamos algo. Lucía se quejaba de que no teníamos tiempo para nosotros. Voy a organizar un viaje familiar de 5 días con mis suegros. Nos iremos todos fuera. ¿Y eso para qué? Para que tú puedas entrar en la casa y buscar pruebas o hablar con ella. Yo le diré a Lucía que tú estás de viaje de negocios en el extranjero para que no sospeche. Pero papá, por favor, ten cuidado. No hagas nada ilegal. Días después, Mateo confirmó el plan. Papá, nos vamos pasado mañana. Tienes vía libre. Pero esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Ricardo estaba en su biblioteca cuando sonó el timbre. Era Lucía. ¿Está mi suegro? Preguntó ella a la criada de Ricardo. Ricardo se escondió tras un armario grande. Se ha ido de viaje de negocios, respondió la criada según las instrucciones. Lucía entró y revisó la casa con la mirada. Incluso subió a la segunda planta. Ha venido a comprobar si realmente me he ido, pensó Ricardo con miedo. Lucía se marchó poco después. 2 días después, con el sol ya oculto, Ricardo se plantó frente al chalet de sus consuegros en La Moraleja. Todo estaba en silencio. Pulsó el timbre, pero nadie respondió. Volvió a intentar, llamó a la puerta, nada. La casa parecía desierta. ¿María? ¿Sofía? Gritó. Recordó la advertencia de Mateo sobre la legalidad, pero su instinto pudo más. Llamó a Andrés para que fuera allí. Ricardo dio la vuelta a la casa. Encontró un callejón trasero. Usando un coche aparcado como apoyo, escaló el muro a pesar de sus 72 años. Se rasgó el pantalón y se lastimó las manos, pero saltó al jardín. Encontró una pequeña ventana mal cerrada en la parte trasera y entró. La casa estaba a oscuras. Con la linterna del móvil, empezó a registrar las habitaciones. Sofía. ¿Estás aquí? Revisó el salón, la cocina, los baños, las habitaciones de arriba vacío. El pánico le invadió.
Se la han llevado. Pero al volver al primer piso, notó algo extraño en un rincón de una habitación de servicio. Bajo una alfombra había una trampilla cuadrada de madera. Al levantarla apareció una escalera estrecha hacia un sótano. El olor a humedad era insoportable. Bajó con cuidado. El sótano era tétrico con paredes sin terminar y una letrina improvisada en un rincón. Al fondo había una pequeña puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina temblorosa. Sofía. Ricardo abrió la puerta. Allí estaba ella, acurrucada contra la pared, temblando de miedo. No me pegue. No saldré, gritó María Sofía. Ricardo rompió a llorar. Sofía, hija, soy yo. No voy a hacerte daño. No puedo salir, si salgo me pegan. Lucía se enfadará, Lucía no va a volver, Sofía. Nunca más. Te lo prometo. Con infinita paciencia, Ricardo logró que ella confiara y le diera la mano. Al salir de la casa, Andrés ya estaba allí con el coche. Antes de irse, Andrés tomó con cuidado un cabello de Sofía para la prueba. Señor, iré directo al laboratorio. Ricardo llevó a Sofía a su mansión. Ella estaba maravillada, nunca había visto una casa tan grande y lujosa. ¿Este es mi cuarto?, preguntó al ver la habitación de invitados, decorada con todo lujo. ¿Es tu casa ahora, Sofía? Esa noche Ricardo no durmió vigilando el sueño de su hija. A las 8 de la mañana, recibió la llamada de Andrés. Señor. 99,9%. Es su hija. Ricardo lloró de alegría pura. Por fin, tras 35 años. Poco después, Sofía despertó asustada, pidiendo perdón por dormir tanto. Ricardo la tranquilizó y se sentó a su lado. Sofía, yo soy tu papá. ¿Mi papá? ¿De verdad? ¿Pero por qué has tardado tanto? Yo tenía miedo, ella empezó a llorar en sus brazos. Lo siento tanto, hija. Nunca más volverás a estar sola. Esa tarde Ricardo cocinó para ella su plato favorito de la infancia, un estofado caliente. Mientras comían, él empezó a preguntar sobre su pasado. Sofía, con su lenguaje sencillo, le contó que unos hombres la abandonaron en un monte de Segovia, donde una pareja de ancianos la encontró y la crió con cariño. Pero cuando ellos murieron, ella se quedó sola y alguien la llevó a Madrid prometiéndole trabajo. Allí me pegaban. Don Antonio, su mujer y Lucía me decían que era tonta y que si me iba, moriría de hambre, contó Sofía llorando. Pero lo más grave vino después, había otro hombre. Javier. Él también me pegaba. Y él se abrazaba con Lucía cuando el otro señor, Mateo, no estaba. Ricardo se quedó de piedra. Lucía no solo maltrataba a su hija, sino que engañaba a su hijo Mateo con un tal Javier y estaban planeando algo contra la empresa de Ricardo. Mateo regresó del viaje y Ricardo le contó todo, incluida la prueba de ADN y la confesión de Sofía. Mateo, destrozado pero firme como fiscal, actuó de inmediato. A través de un colega para evitar el conflicto de intereses, inició una investigación. La policía registró la casa de los García y encontró el sótano y pruebas de maltrato sistemático. Además, al intervenir los teléfonos de Lucía y Javier, descubrieron un plan para desviar fondos de la empresa de Ricardo. El juicio fue mediático. Lucía, Javier y los padres de ella se sentaron en el banquillo. Lucía fue condenada a 10 años de prisión por secuestro, maltrato y estafa. Javier recibió 8 años y los suegros 6 años. Ricardo se jubiló y dejó la empresa en manos de su segundo al mando para dedicar cada minuto de su vida a Sofía. La llevó al cine por primera vez, a restaurantes de lujo y a viajar. Sofía floreció, dejó de pedir permiso para todo y empezó a sonreír de verdad. Un año después, Ricardo, Mateo y Sofía visitaron el cementerio. Primero fueron a la tumba de Carmen.
Carmen, la he encontrado. Aquí está nuestra hija, dijo Ricardo emocionado. Hola, mamá, susurró Sofía frente a la lápida. Luego viajaron a un pequeño pueblo de Segovia, Arriaza, para buscar la tumba de los ancianos que cuidaron a Sofía. Al encontrarlas, Ricardo se arrodilló. Gracias por salvar a mi hija. Gracias por darle el cariño que yo no pude darle durante 20 años. Nunca les olvidaremos. La familia Valdés por fin estaba completa y en paz.